días a todos y todas. Gracias, Virginia, por la presentación. Y muchas gracias al Sistema de Naciones Unidas y a la Oficina del Comisionado Parlamentario por haber generado la oportunidad de desarrollar estos informes y también este espacio de intercambio y encuentro específico para discutir sobre medidas alternativas a la privación de libertad. Creo que está bueno jerarquizar este tipo de respuesta penal, que muchas veces pasa invisible a nivel internacional, pero en el caso uruguayo en particular. Incluso hay toda una discusión a nivel de la literatura de cómo referirse a este tipo de medidas, ¿no? Esta idea de la medida alternativa, ¿alternativa a qué? Alternativa a la prisión, y cómo volvemos a poner a la prisión siempre como el centro de nuestra preocupación, ¿no? Creo que es, bueno, ya Ana lo dejó claro en su intervención y los distintos comentaristas, también la relevancia que tiene este tipo de respuesta. Y mi informe abarcó también mucho del funcionamiento, las dinámicas, los recursos del sistema de medidas alternativas a la privación de libertad en términos generales, pero en esta presentación, para no ser redundante con el planteo de Ana, nos vamos a centrar específicamente en la dimensión de género y en las medidas destinadas a mujeres, y en particular mujeres que tienen personas dependientes a cargo. Así que bueno, ese va a ser el foco de mi intervención, por más que obviamente hay otras cuestiones que son generales a toda la población que es atendida por este tipo de respuesta. Mi trabajo, perdón, pasamos a la siguiente, gracias. Mi trabajo fue una consultoría para ACNUD y la Oficina del Comisionado Parlamentario, que se llevó adelante desde fines del año pasado hasta febrero de 2022. Fueron unos poquitos meses de trabajo bastante intensos, y que tengo que reconocer y agradecer muy especialmente a los y las asesoras de la Oficina del Comisionado Parlamentario, que sin su apoyo, sobre todo en lo que fue el trabajo de campo y la recopilación de estadísticas, no hubiera sido posible generar este informe en ese tiempo. Y, por supuesto, también a todas las personas entrevistadas, después yo voy a presentar algo de la metodología, pero básicamente fueron mujeres que están sometidas a distintas medidas penales, ya sean privativas o no privativas de libertad, y también informantes calificados, básicamente referentes del Instituto Nacional de Rehabilitación, el Poder Judicial, el MIDES y la Fiscalía General de la Nación. Así que a todos y todas ellas, principalmente fueron mujeres, muchas gracias. Bueno, esto ya fue dicho anteriormente, ¿no? Pero sabemos, la literatura especializada nos ha mostrado... perdón, pasamos a la siguiente. Dale, gracias. La literatura especializada nos ha mostrado que el incremento de penas, y en particular el incremento de la privación de libertad, no solo puede configurarse como un instrumento que no sea útil para la disminución del delito, sino que está asociado muchas veces a la propia generación de mayores niveles de reincidencia, ¿no? E incluso desde una perspectiva economicista, que tenga en cuenta un cálculo de costo-beneficio, se ha mostrado muchas veces que la cárcel es una manera muy cara de, a veces, empeorar las cosas. En este marco, las medidas alternativas se presentan como una respuesta más humanitaria, más eficaz y más eficiente para responder a gran parte de la criminalidad que existe, sobre todo pensando en los delitos leves o los delitos moderados, ya que, como mencionaba Ana anteriormente, parte de una perspectiva reintegradora, pone el foco en la responsabilidad de la persona, tiene la capacidad también de involucrar en la resolución del conflicto penal a otros actores que trascienden al sistema penitenciario y el sistema penal, y estoy hablando específicamente de la comunidad u otros organismos del Estado vinculados a las políticas sociales y también a la academia, por supuesto. Y por ende tiene efectos beneficiosos, no solo para las personas a las cuales están destinadas, sino también que es capaz de liberar recursos, que siempre son escasos, del sistema penitenciario, para poder enfocarlos en aquellas personas o en aquellos delitos que representen mayor gravedad. Un poco lo mencionaba Martín cuando nos hablaba de la inflación penal. Las medidas alternativas tienen un riesgo también, ¿no? Que es esta idea del ensanchamiento del sistema. O sea, que en realidad no se configuren como alternativas reales al encierro, sino que pasemos a criminalizar y a judicializar
comportamientos o personas que antes no entraban dentro de la órbita de lo penal y no se configuren como alternativas estrictas al encarcelamiento. O sea, la medida alternativa debería implicar que una persona que hoy en día estamos mandando a la cárcel, no la mandemos a la cárcel, no que mandemos a medidas alternativas a personas que hoy no son judicializadas. Entonces tiene como ese riesgo, digamos, del ensanchamiento del sistema. ¿Pasamos? Pero yo dije que me iba a centrar en lo que es la perspectiva de género y en las especificidades del delito y la respuesta ante el delito en el caso de las mujeres, ¿no? Y tanto la literatura internacional como los antecedentes a nivel nacional nos han mostrado que las mujeres tienen trayectorias delictivas muy distintas a las de los hombres. Son muy minoritarias, entonces el patrón genérico y el que nos imaginamos habitualmente es un patrón masculino, pero las mujeres están sobrerepresentadas en delitos leves, tienen mucho menor involucramiento en el delito, tienen menores tasas de reincidencia, están sobrerepresentadas en delitos leves, delitos motivados económicamente, muchas veces vinculados al tráfico y venta de drogas, y su involucramiento inicial en el mundo del delito muchas veces tiene que ver con su vínculo afectivo con otras personas, principalmente hombres, parejas, familiares, y muchas veces está asociado también sus historias de vida y sus historias delictivas a situaciones previas de victimización que explican, digamos, cómo finalmente terminan involucradas en el mundo del delito. Por otro lado, también hay muchísima literatura que nos muestra las especificidades del encarcelamiento femenino. Sabemos que al ser pocas, existen pocos establecimientos especialmente diseñados para albergar mujeres. Muchas veces en nuestro país también, las mujeres, sobre todo en el interior del país, terminan siendo albergadas en módulos o sectores de cárceles que son pensadas y gestionadas principalmente para hombres, lo cual implica también mayores restricciones para acceder al régimen de progresividad. Hay menos diversidad y hay menos posibilidades de hacer una clasificación más acorde a sus perfiles. Bueno, sufren también, sabemos que si bien las mujeres son pocas en la población privada de libertad, son mayoritarias en lo que son las visitas, quienes concurren en los establecimientos de reclusión. Y las mujeres son abandonadas en mayor medida que los varones por sus seres queridos cuando están privadas de libertad. Por otro lado, las mujeres tienen mayores dificultades en el acceso a los servicios de salud, principalmente a la salud ginecológica, a la salud mental. Y se observan sesgos de género en la oferta laboral y educativa que es destinada a ellas. Obviamente el encarcelamiento femenino tiene sus especificidades en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los embarazos, el parto, el posparto y el ejercicio de la maternidad en y desde la privación de libertad, lo cual es un problema en sí mismo. Y se ha demostrado también que el encarcelamiento de las mujeres genera mayores impactos negativos sobre terceras personas, o sea, personas que no fueron condenadas por la justicia, y estoy refiriéndome específicamente a los hijos e hijas de esta población. ¿Pasamos? Esto ha sido señalado abundantemente por la literatura especializada y también tenemos normativa a nivel internacional específicamente destinada a señalar estas especificidades de la privación de libertad femenina y las consecuencias perversas del encierro para ellas y para sus hijos e hijas. En particular, las reglas de Bangkok nos establecen que además de tener en cuenta la gravedad de los delitos, tenemos que tener en cuenta al momento de dictar y de pensar la pena, obviamente la ausencia de antecedentes y las responsabilidades de cuidado que tienen las personas imputadas. En este sentido, las reglas de Bangkok indican que se debe privilegiar el uso de medidas no privativas de libertad cuando se trata de delitos leves o moderados, cuando se trata de delitos no violentos y cuando la imputada está embarazada o tiene hijos o hijas a cargo. Esto es una normativa que está vigente, que nuestro país ha ratificado. Obviamente también indican que la privación de libertad se debe utilizar solo cuando no haya otras alternativas mejores disponibles. Y en particular hace énfasis en que se debe minimizar el uso de la prisión preventiva. Digo esto porque parece, hay acuerdo, digamos, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel experto, digamos, de que esto deberían ser los lineamientos. Sin embargo, sabemos que se condicen poco con
el estado de cosas en nuestro país. Pasamos. En realidad, no solo Uruguay tiene problemas en la implementación de medidas alternativas, también hay vasta literatura a nivel internacional que señala distintos tipos de obstáculos, ya sean estructurales. Me estoy refiriendo acá a resistencias por parte del sistema de justicia y de la opinión pública también, que asocian muchas veces las medidas alternativas a la impunidad. Y tiene que ver con esto que hablaba Ana anteriormente, la falta de legitimidad, cómo en realidad existe este círculo vicioso que al destinar pocos recursos a las medidas alternativas y al pedirles demasiado, se observan a veces malos resultados y eso termina haciendo que se descrea de ellas y que muchas veces a nivel de la opinión pública parecería ser como que si alguien le da una medida alternativa es como que básicamente no está pagando por el delito que cometió, ¿no? Entonces hay que atender fuertemente a esas dificultades. Y después también se han observado barreras específicas de género en la implementación de medidas alternativas, ¿no? Esto ya lo hemos visto también cuando hablamos de la privación de libertad femenina, que muchas veces se entiende que la mujer que ha cometido delitos rompe como doblemente con su deber ser, ya sea porque rompió con el pacto social, rompió con la ley y al mismo tiempo rompe con el rol esperado de una mujer, ¿no? Entonces, muchas veces existen todavía estereotipos de género que tienden a castigar en mayor medida, al menos en términos simbólicos, a las mujeres en relación a los varones y por eso mayor resistencia a otorgar este tipo de medidas menos duras. Todo esto un poco sistematizando algunos aportes de la literatura, pero bueno, ¿por qué nos parece importante estudiar o abordar esta temática en Uruguay? Ya lo dijeron también anteriormente, los altísimos niveles de punitividad que tiene nuestro país, tenemos la tasa de encarcelamiento más alta de América del Sur, por más que las medidas alternativas han sido, digamos, se ha incrementado mucho su uso en estos últimos tiempos, aún siguen siendo muy subutilizadas y la calidad y el alcance de la respuesta todavía tiene mucho para desarrollar. Y este mayor avance punitivo del cual estábamos hablando anteriormente ha sido más intenso aún en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres en estos últimos años. Vamos a ver algunos datos a continuación. Pero una cosa que me parece importante señalar es que decimos que la tasa de encarcelamiento ha aumentado sin parar, que la tasa de encarcelamiento femenino ha aumentado aún más que la masculina en estos últimos tiempos. Y lo que se ha observado en los últimos estudios es que existe una total falta de ajuste entre los perfiles delictivos, los perfiles vitales de las mujeres que sufren el encarcelamiento y el tipo de medida a la cual están destinadas. En particular, quiero señalar un informe que hizo la Oficina del Comisionado Parlamentario el año pasado sobre la prisión domiciliaria asistida, donde se sistematizó la información de casi todas las mujeres que están privadas de libertad con sus hijos e hijas en nuestro país y muestra clarísimamente cómo sobresalen las primarias, personas que tienen bajo riesgo de reincidencia y que han cometido principalmente delitos no violentos. Y sin embargo, a estas personas que además tienen hijos e hijas pequeñas, las estamos encarcelando. Bueno, brevemente contarles cómo fue que generé o que procesé la información que les voy a presentar a continuación. En realidad lo que hice fue una estrategia de métodos mixtos, combinando estadísticas con información cualitativa. Lo que hicimos fue un pedido de datos al Poder Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al INR en su conjunto a través de la Oficina del Comisionado Parlamentario y en particular a OSLA. Y luego realicé también entrevistas en profundidad a dos tipos de actores que me parecían relevantes. Por un lado, informantes calificados, pertenecientes a organismos que están vinculados a esta temática, en particular del MIDES, de la Dirección Nacional de Gestión Territorial y de Uruguay Crece Contigo, del Poder Judicial, Juzgado de Ejecución,
Dentro del INR entrevistamos a autoridades de OSLA, del Programa de Atención a Madres con Hijos, del Departamento de Género y de la unidad número 9, que es la unidad que está destinada a la atención de madres con hijos e hijas, acá en Montevideo, y la unidad número 20 de Salto, que es una de las que tiene mayor cantidad de mujeres y muchos niños y niñas que conviven con ellas en la reclusión. Y dentro de la Fiscalía General de la Nación a una fiscal y a autoridades de la unidad especializada en género. Por otro lado, realicé entrevistas en profundidad también a mujeres que están sometidas a distintos tipos de medidas penales, ya sea que estuvieran encarceladas con sus hijos e hijas, que tuvieran prisión domiciliaria o que estuvieran sometidas a libertad a prueba y otro tipo de medidas. El trabajo de campo se desarrolló tanto en Montevideo y el área metropolitana como en la ciudad de Salto. Vamos ya a algunos de los principales hallazgos. Voy a hacer, no sé cómo está. Quedan 15 todavía. Bien, bueno, primero voy a presentar algunos datos secundarios. También el informe, bueno, está disponible y es bastante más amplio, pero quería simplemente compartir algunos datos con ustedes hoy. Lo que hice fue pedir al sistema, al CIPAU de la Fiscalía General de la Nación, los datos de todas las imputaciones entre agosto de 2019 y julio de 2021. El periodo fue pensando en cubrir un año previo y un año posterior a la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, que incorporó cambios sustantivos en lo que son las penas y las vías de resolución del conflicto penal, pensando que pueden haber impactado de modo significativo en los niveles de castigo hacia las mujeres en particular. Lo que vemos a partir de los datos de las imputaciones es que las mujeres, como sabemos, son una minoría dentro de la población imputada, son apenas un 11%. El involucramiento delictivo se da de modo más, si bien el delito es un fenómeno juvenil y lo es también en el caso femenino, el delito femenino se da de modo más tardío que el delito masculino. También pensando en, bueno, ¿por qué comportamientos castigamos penalmente, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, el delito que concentra un mayor número de imputaciones es el hurto, y en el caso de las mujeres, los delitos vinculados a drogas casi que igualan a los hurtos, ¿no? Si atendemos únicamente a las personas que recibieron pena de cumplimiento efectivo, o sea, no penas mixtas de privación y no privación de libertad, ni medidas alternativas, o sea, de cumplimiento efectivo, entre el hurto y los delitos de estupefacientes, en el caso de las mujeres, se concentra el 75% de la población. O sea que 3 de cada 4 mujeres que tienen cumplimiento efectivo están por estos dos tipos de delitos, que son dos delitos motivados económicamente y que no implican el uso de la violencia. Y las mujeres eran más pasibles de recibir la suspensión condicional del proceso, que justamente es una vía alternativa a la condena y que fue eliminada por la Ley de Urgente Consideración. ¿Pasamos? Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Esto es un proceso que no arranca hoy ni el último año, sino que viene desde que tenemos datos prácticamente. El incremento sostenido de la población privada de libertad. Esta serie va de enero de 2018 a diciembre de 2021. Vemos que la tendencia es ascendente. La línea azul es la de los varones, la línea roja es de las mujeres. Están en ejes distintos, hay que ver el eje de la izquierda para los hombres, el eje de la derecha para las mujeres, pero vemos con claridad que en ambos sexos el incremento es continuo en estos últimos años. Y la próxima diapo es simplemente poniendo es un índice que pone como base 100 enero de 2018 y muestra algo que capaz que en la otra gráfica no se veía con tanta claridad, y es que el ascenso, el incremento de la población privada de libertad, la tasa de crecimiento, digamos, es mucho mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los varones, ¿tá? Las mujeres en estos últimos 4 años llegan a duplicar la población privada de libertad. Pasamos a la siguiente. Como decíamos, la privación de libertad de hombres y mujeres no impacta solamente sobre las personas que están presas, sino, bueno, obviamente también sobre el personal, del cual hablaron anteriormente también, sino sobre sus entornos, su entorno cercano. Y según datos del Programa de Atención de Madres con Hijos del INR, al 2021 había
1.289 hijos e hijas de mujeres privadas de libertad, menores de edad, viviendo extramuros. O sea que no solo la privación de libertad afecta directamente a las mujeres y a los niños que viven con sus madres dentro de la prisión, sino también a un montón de chiquilines que tienen a sus madres encarceladas. Y otro de los datos interesantes que muestra estos datos del PAMI es que la feminización de las jefaturas de hogar, ¿no? O sea, si bien los datos no nos permiten ver el sexo de la persona que queda a cargo de esos niños y niñas, vemos que de cada 10 de estos menores, apenas 2 están con su padre. Los otros están o institucionalizados o a cargo de familiares, abuelos, abuelas, tías, tíos, hermanos, hermanas, y podemos suponer razonablemente, y lo vemos un poco también en las entrevistas, que deben ser seguramente abuelas, tías, hermanas. Y casi el 50% de estos niños tienen menos de 8 años. ¿Tá? O sea que eso también tenemos que pensar en qué condiciones de crianza estamos dejando a estos niños y niñas de baja edad que se ven privados de su referente directo para la crianza. Mostrando simplemente un dato de OSLA, decíamos que las mujeres conforman el 11% de las imputaciones. Sin embargo, vemos que en el caso de las medidas activas que tenía OSLA a noviembre de 2021, las mujeres eran un 16%, o sea, estaban sobrerepresentadas en las medidas alternativas en relación al total de medidas que adjudica nuestro sistema penal. Y en particular estaban sobrerepresentadas en la suspensión condicional del proceso, que justamente esta salida que fue derogada. Por otro lado, los datos de OSLA también nos permiten ver que las mujeres finalizan en mayor medida las medidas alternativas, justamente, o sea, tienen mayores niveles de cumplimiento y menores niveles de medidas que caen por incumplimiento o por vencimiento de las mismas. ¿Tá? O sea que no solo están sobrerepresentadas en este tipo de medidas, sino que además las aprovechan más y las cumplen de modo más eficiente. Yendo ahora a la última, a la penúltima, porque la última son recomendaciones, las entrevistas. En primer lugar, las entrevistas a informantes calificados. Bueno, de las entrevistas con los y las informantes surge claramente un reconocimiento de esta etiología diferencial del delito femenino, esta conciencia de que en el caso de las mujeres pesan más los factores de riesgo ambiental que los factores de riesgo individual. También el señalamiento de la situación de particular vulneración en la que se encuentran las mujeres cuando sus parejas están privadas de libertad, que muchas veces en estas familias prima una división tradicional de género, donde el hombre es el proveedor y la mujer es la que está a cargo del cuidado y de las tareas domésticas, y cuando el hombre es encarcelado, las mujeres quedan en una situación de particular desprotección y vulneración a ser captadas por redes de tráfico, que por ejemplo las intimidan, digamos, para el ingreso de drogas a los establecimientos de reclusión. Vemos también, surge de las entrevistas, los efectos perversos que la privación de libertad tiene en estas mujeres, ya sea en la ruptura de vínculos positivos, como los efectos sobre terceros dependientes. Surgen habitualmente también menciones a las condiciones deficitarias de reclusión para las mujeres. Obviamente este incremento de la población privada de libertad, de las mujeres privadas de libertad, no se ha visto correspondido con un incremento similar en los recursos económicos ni humanos que tiene el sistema de privación de libertad, lo cual hace que se intensifiquen los niveles de hacinamiento, sea más difícil clasificar a la población, se pierdan espacios comunes, lo que eran comedores se van transformando en dormitorios, lo que eran salones también. Eso repercute fuertemente en la calidad de vida y las posibilidades de reinserción social. Y también las expertas han señalado el impacto que el encarcelamiento tiene sobre los niños y niñas que comparten la privación de libertad con sus madres, ¿no? Ya sea en el desarrollo infantil y la cronificación de trayectorias de vulnerabilidad, que muchas veces terminan con la internación
de estos niños y niñas. Con respecto a la atención a mujeres e incorporación de la perspectiva de género, se reconoce desde los distintos actores que, bueno, que es aún muy incipiente la incorporación de la perspectiva de género en el accionar de la justicia y del sistema penitenciario, que hay fallas en la articulación interinstitucional, y esto de las medidas alternativas necesariamente requiere de la presencia conjunta de distintos organismos del Estado y de la sociedad civil. El Departamento de Género del INR y el PAMI cuentan con recursos escasos y priorizan su actuación con las mujeres que están privadas de libertad. Entonces las mujeres que están sometidas a medidas alternativas quedan muchas veces invisibilizadas o relegadas, digamos, de la atención específica en materia de género. Y se entiende que las prestaciones sociales que ya existen, por ejemplo, por parte del INAO o por parte del MIDES, deberían, por esta situación de especial vulnerabilidad en la que quedan estos niños y niñas, deberían desplegarse con intensidad y de modo mucho más articulado que como lo hacen en la actualidad. Yendo ya a las entrevistas a las mujeres, simplemente dos diapos, contarles que a partir del diálogo con ellas, bueno, surge con claridad los altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica en los cuales fueron criadas. Muchas de ellas vivieron y presenciaron situaciones de violencia durante su infancia. La mayoría debieron abandonar tempranamente el sistema educativo para insertarse en empleos precarios, mal pagos, poco calificados. Todas ellas tenían parejas con antecedentes penales, muchas de ellas han sufrido violencia en el marco de la pareja y la cárcel, como una institución habitual en sus vidas, aparece aún antes de que ellas sean captadas por el propio sistema, ¿no? Bueno, la mayoría de ellas han tenido maternidades tempranas y se han dedicado a las tareas de cuidado de esos niños y niñas. En este sentido, la referencia a los hijos e hijas, al bienestar de ellos, aparece de modo constante en sus discursos y también con esta preocupación las dificultades que tienen para garantizar una vida digna a sus hijos e hijas. Quiero mencionar también la relevancia que surge de los discursos de estas mujeres en relación a la dimensión habitacional. O sea, la precariedad habitacional y los distintos arreglos por los cuales tienen que pasar para poder tener un techo y garantizarle un techo a sus hijos es algo fundamental y que a veces no pensamos mucho cuando pensamos en políticas de rehabilitación, políticas de reinserción, medidas alternativas, pero el tener un lugar físico donde desarrollar la vida es algo fundamental, sin lo cual nada de lo otro puede ocurrir. Con respecto a sus trayectorias delictivas y su experiencia con el sistema penal, la mayoría de ellas fueron imputadas o formalizadas por delitos vinculados a estupefacientes. Ninguna de ellas tenía antecedentes penales. Surge con claridad el rol de sus parejas en el inicio o en su involucramiento inicial delictivo. Hay altísimos niveles de incomprensión respecto a cómo funciona el sistema penal, no entienden bien lo que firmaron, no entienden bien quién fue que les habló, cuáles eran los pasos a seguir, si estuvo bien o estuvo mal, pero sí existe una percepción clara de que el castigo que recibieron es totalmente desproporcional al delito cometido. Esto es muy claro en los delitos de estupefacientes, donde estamos hablando de delitos leves que implican pocas cantidades de droga y se comparan todo el tiempo con casos sonados en la prensa donde otros personajes obtienen penas bastante más leves o similares a las que ellas mismas obtuvieron por delitos que ellas entienden son de bastante más entidad. Bueno, surge claramente la complejidad de la vida en el encierro, los efectos sobre la salud física y mental de sus hijos, eso es una preocupación constante, que van viendo cómo a medida que crecen van incorporando hábitos carcelarios, se empiezan a incorporar formas de relacionamiento violento y sobre los niños y niñas que están fuera de la privación de libertad, una preocupación constante por las condiciones en las cuales estarán, la imposibilidad de supervisar su desarrollo.
Con respecto a las mujeres que estaban en prisión domiciliaria, bueno, surge con mucha claridad la falta de información respecto de sus derechos. No saben mucho si esa situación va a durar por cuánto tiempo, si eso se les cuenta como parte de la pena o no. Y surge con claridad también el apoyo de terceros, como algo necesario para poder cumplir con la medida. Pensemos que la privación, la prisión domiciliaria es una forma de privación de libertad. La mujer está en su domicilio, no puede salir de allí ni para trabajar, ni para llevar a sus hijos a la escuela. Entonces requiere necesariamente, como primero, un techo, ¿no?, donde cumplirla, pero requiere también de apoyos que le garanticen la vida, el mantenimiento de la vida y los cuidados que escapan totalmente a sus posibilidades. Bueno, el tema de los traslados que mencionaba Martín también es un cuello de botella. Y bueno, claramente esto, las dificultades para generar ingresos y cumplir con las responsabilidades de cuidado. O sea que si bien pensamos y apoyamos, digamos, la prisión domiciliaria como una medida menos dura que la prisión, genera una serie de complicaciones para su efectivo cumplimiento y por eso la medida tiene que ser pensada de modo integral. Bueno, acá yo traje algunas citas muy breves para poner un poco más de carne a estas trayectorias, ¿no? Esta es una mujer que estaba presa con una hijita chica y tiene a su hijo preadolescente afuera. Un hijo que tiene problemas de comportamiento y problemas de aprendizaje bastante importantes. Y ella dice, mi nene está con mi hermana, pero ella se le complica porque tiene una nena de 4 años y un bebé de 4 meses. Ella se acaba de separar de su pareja por violencia doméstica. No me lo puede traer, así que no lo veo. ¿Está bien? O sea, acá vemos no solamente el impacto de la privación de libertad sobre ella, sobre su hijo, sino también sobre una tercera mujer que está fuera, seguramente con un empleo bastante precario, intentando hacerse cargo de una situación de violencia de sus hijos y a su vez de este sobrino que tiene dificultades, ¿no? O sea, para ver cómo el alcance del castigo, cómo trasciende, va mucho más allá de la gente que está presa. Esta es una mujer que está en prisión domiciliaria con un bebé recién nacido. Dice, no quiero volver a la cárcel por la salud del bebé. No hay luz, hay olor a podrido, hay ratas, no hay ventilación, los alimentos son complicados. Él es alérgico crónico y tiene dermatitis atópica, ¿no? Esta idea de pensar en ese encierro que se viene, que ya sabe que es inminente, que no sabe en qué condiciones va a ser y ni cuándo va a suceder. Esta tercera entrevistada es una mujer que vive en Salto, en la periferia de Salto, que está con libertad a prueba por un delito totalmente menor. Tiene una hija adolescente que ya ha sido victimizada en el barrio, tiene un hijo preadolescente y ella trabaja de changas, trabajos afrales, hace lo que sea para lograr un ingreso, es jefa de un hogar monoparental, hace lo que sea para generar ingresos para mantener a sus hijos e hijas y tiene que 2 veces por semana cumplir con el trabajo comunitario y 1 vez por semana ir a firmar a la seccional que queda en la otra punta de la ciudad. Ella dice respecto a la firma, puntualmente, me queda lejos, a veces no tengo para el ómnibus, los últimos días del mes se me complica, yo voy caminando, pero es bastante lejos. A veces le pido a mi hermana, otra vez una mujer apoyando, pero ella a veces no tiene porque tiene nietitos, ¿no? Entonces vemos cómo incluso las medidas alternativas, el trabajo comunitario y la firma en la seccional, muchas veces se vuelve una cuestión de control y meramente burocrática y va perdiendo esta dimensión resocializadora y técnica que debería tener una medida alternativa a la privación de libertad. Bueno. Voy a finalizar con algunas recomendaciones. Bueno, el informe tiene más, yo seleccioné solo algunas, pero bueno, a nivel de la normativa entiendo que hay que profundizar la perspectiva de género, que la normativa tome en consideración de modo explícito las especificidades, las trayectorias delictivas femeninas, las responsabilidades de cuidado, los efectos del encarcelamiento y el sistema penal sobre terceros, y en particular que se habilite el uso de alternativas frente a delitos menores o no violentos y en especial habilitarlas en los delitos de drogas que son, como dijimos, en los cuales las mujeres están sobrerepresentadas. También algunas recomendaciones a nivel de la cultura organizacional.
Bueno, esto lo decía Ana también, jerarquizar los informes técnicos en la fase presentencial, ¿no? Esta información de las responsabilidades de cuidado y las trayectorias de victimización previa que tienen las mujeres debería formar parte de la información que los operadores del sistema de justicia toman en consideración para dictar las sentencias. Continuar capacitando en perspectiva de género a los operadores del sistema. También fomentar respuestas frente al incumplimiento que tomen en consideración las condiciones de posibilidad de las personas imputadas y no pierdan de vista el carácter resocializador de la medida. Esto me parece que es un elemento clave, ¿no? Porque una vez que se dicta la medida alternativa a la privación de libertad, muchas veces ante el incumplimiento, que el incumplimiento tiene que ver con esto, o sea, si vos no tenés para el ómnibus, para ir a firmar a la seccional, o tenés que llevar a tu hijo al médico, y estás en prisión domiciliaria y no tenés quien lo lleve, el incumplimiento es como cantado, digamos. Entonces la medida tiene que ser mucho más que la medida. Tiene que ser un combo, digamos, que incorpore otro tipo de actores que trasciendan al sistema penitenciario. Y bueno, elaborar guías de acción que orienten a los actores en las solicitudes de prisión domiciliaria. También vemos como mucha falta de información en los propios actores del sistema respecto a quiénes tienen derecho, cómo se tienen que tramitar las solicitudes, cuándo y demás. Después, para el diseño e implementación de prisiones domiciliarias en específico. Bueno, es fundamental generar soluciones habitacionales, tipo casas de medio camino, para mujeres con niños y niñas a cargo, para que puedan efectivamente aspirar a las prisiones domiciliarias o a las libertades a prueba. O sea, entendemos que la dimensión habitacional es fundamental para que este tipo de medidas pueda efectivamente tener lugar. Bueno, desarrollar políticas de asistencia que permitan generar condiciones de posibilidad para el efectivo cumplimiento y también pensar en el uso de la prisión domiciliaria nocturna. O sea, que sea una prisión domiciliaria, pero que permita a la mujer seguir ganándose la vida y seguir cuidando a sus hijos, por ejemplo, hijos e hijas, llevándolos al médico, a la escuela y demás. Bueno, fortalecer dispositivos de actuación conjunta entre distintos actores, INAU, MIDES y demás, que actúen de red de contención para la persona imputada y su entorno. O sea, una vez que se dicta la medida de prisión domiciliaria, que no recaiga, digamos, su ejecución exclusivamente sobre el sistema penitenciario. Y la última, prometo, es respecto a la calidad y acceso a la información. Bueno, esto también se mencionó anteriormente. Hay problemas en relación a las estadísticas que tenemos, a los cruces que podemos hacer, a la desagregación que podemos hacer. A veces el sexo, muchas ni siquiera están desagregadas por sexo, mucho menos sabemos si esas personas tienen personas dependientes a cargo o no, si son jefas de hogar o no y demás. O sea, hay mucho para seguir trabajando con los sistemas de información a nivel de todo el sistema de justicia, Poder Judicial, INR, Fiscalía también. Bueno, tener mejor información nos va a permitir realizar estudios para estimar los costos y los resultados de las medidas penales, ¿no? Y poder, Martín mencionaba el informe de Trujillo, poder tener informes que efectivamente nos muestren cuánto cuestan las medidas y cuánto nos ahorran también, ¿no? O sea, cuáles son los efectos, pensamos que van a ser beneficiosos. Y finalmente generar campañas de información destinadas a mujeres privadas de libertad para que conozcan sus derechos. Muchas veces digamos, están escritos los derechos, pero no los conocemos. Si no los conocemos, no los podemos reclamar. Entonces creo que es importante que todo esto que estemos discutiendo hoy llegue también a quienes son las principales afectadas por estas dinámicas y exijan más, digamos, exijan lo que tienen derecho a exigir. Así que bueno, era eso nomás. Muchísimas gracias.